Muy buenas tardes, estamos a 7 de agosto del año 2023. Son las 4:45 de la tarde. Vamos con un video aquí que me lo solicita un gran amigo de Barquisimeto. Tiene el nick de Beremisamir 1972. Yo lo recuerdo como Godoy, una cosa así. Es como un señor que se dedica más que todo al trabajo universitario, ¿no? Me recuerdo. Un gran amigo que siempre será bienvenido en el canal y cualquier propuesta que podamos tener aquí de su parte en cuanto a la realización de videos, comentarios y cosas así por el estilo, con mucho gusto estaríamos trabajándolo, ¿no? Él me lo dijo hace como 5 días y me escribió lo siguiente. En mi video Mis añoranzas, ¿no? De mis inicios sobre el ajedrez. Interesantes vivencias, Ernesto. Sugerencia para video. ¿Cómo has estado adentrado a la sociología? Como has estado adentrado a la sociología, ¿podrías hacer un video estableciendo las diferencias que hay en los enfoques de Augusto Conte y Emilio Durkheim? Saludos desde Barquisimeto, por supuesto que sí. Grandes pensadores del siglo XIX y principios del siglo XX, por supuesto que sí, estimado amigo, pues de Barquisimeto. Y eso es lo que vamos a trabajar ahora en este preciso momento. Ya lo vamos a buscar aquí, pero vamos a apoyarnos en lo siguiente. Sabemos que Augusto Conte es el padre del positivismo, de la corriente filosófica positivista, junto con el francés Saint-Simon. Se le puede considerar como el precursor de la sociología, pues los antecedentes de los inicios de la sociología vienen con Augusto Conte. Fue el verdadero fundador de esta ciencia. Con él se desarrolló la teoría positivista desde 1830 a 1842. Eh, Siglo XIX, pues ya llegando a la mitad del siglo XIX. Publicó los 6 volúmenes de su curso de filosofía positivista. Ajá. Y Conte define la sociología como la estática social y la dinámica social. Es algo así por el estilo. ¿Qué otra cosa podemos leer de él? Eh, ¿A qué nos referimos con el positivismo? La corriente del positivismo que estuvo muy de moda en el siglo XIX. Incluso hubo varios pensadores positivistas como Valenilla Lance creo que se llama, y grandes pensadores que rodearon el gobierno de Gómez, ¿no? Para la época en Venezuela. El positivismo para Conte tenía muchas dimensiones. Era un estado de la mente, un programa de enseñanza, una concepción del conocimiento científico, una etapa de la historia, un modelo de organización social. Ok. ¿Qué es la teoría del positivismo? Tiene muchas dimensiones. Era un estado de la mente, un programa de enseñanza. Ah, ya eso lo leí. ¿Cuál es la idea principal de Augusto Conte? El método positivo es la fuerza capaz de realizar la unidad espiritual entre los hombres. Para él, la felicidad de la sociedad depende tanto de un desarrollo general de la razón, iluminada por las ciencias, como el establecimiento de una ciencia positiva que estudie los hechos sociales. Ok, es el padre del positivismo. Nació en 1798 en Montpellier, Francia, y fallece en 1857.
allá mismo en París, Francia. Fue influenciado por Henry de Saint-Simon y bueno, estudió en la Universidad de Montpellier y bueno, fue un gran pensador, pero aquí no dice en la Wikipedia algo que me recuerdo yo de Saint-Simon, que es la teoría de los tres estados. La teoría de los tres estados es el que conlleva como una evolución, ¿no? La evolución natural de las cosas. Tiene como una dosis de darwinismo también, que es el estado real, el estado deseado y el estado positivista. A ese estado positivista debemos llegar en base a una conciencia colectiva social. Es la evolución, así como habla Darwin de la evolución de las especies, Augusto Comte plantea en el positivismo y los positivistas de que el curso natural de las sociedades por sí mismas se van transformando, mejorando a medida que van aumentando sus conocimientos, su preparación intelectual y a su vez lo llevan a la práctica en nuestra realidad. Eso es lo que dice Augusto Comte. Lo que pasa es que no se toma en cuenta de que él lo ven como una unidad social. O sea, la sociedad lo ven como una unidad social. Y ese es el estudio de lo que desea Augusto Comte. Más sin embargo, en todas sociedades hay ambiciones, hay gente que en verdad llegan por su talento, pero no tienen bien arraigado el interés colectivo, sino más que todo el interés social. Pero bueno, Augusto Comte fue un filósofo francés importante del siglo XIX, que dejó huella en la corriente positivista que duró prácticamente la mitad del siglo XIX y empezando el siglo XX, pues, como unas directrices filosóficas que en verdad la gente trataba de, los filósofos de ese entonces buscaban explicar eh, el porqué de los sucesos, de las cosas que pasaban, por la evolución misma de las sociedades. No todas las sociedades son iguales, hay marcadas diferencias culturales y bueno, cada quien lleva su proceso de desarrollo. Debe ser que, como todo darwinismo, lo ven como desde la prehistoria y va evolucionando. Y como nosotros tenemos la capacidad del lenguaje, podemos generar conocimiento y razonar con códigos, signos y símbolos, semiótica, en la cual nosotros pudiéramos establecer pautas de pensamiento en la cual la sociedad pudiera funcionar mucho mejor de acuerdo a la naturaleza de las cosas. Es algo así por el estilo. Augusto Comte. Ahora me hablaban de la marcada diferencia con Emilio Durkheim. Emilio Durkheim prácticamente fue el precursor de la sociología como ciencia en las universidades y en la investigación. Vamos a leer un poco acá de Emilio Durkheim, que nace posteriormente, una vez fallecido Augusto Comte. Nace en 1858 y muere a los 59 años en 1917. 1917. Le damos un poco más de Emilio Durkheim entonces. Fue sociólogo, pedagogo y filósofo francés
estableció formalmente la sociología como disciplina académica. Prácticamente llevó la disciplina de la sociología como carrera a las universidades. Y junto con Carlos Marx y Max Weber, ese gran filósofo, como Max Weber, imagínense, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Es lo que podemos ver aquí. Durkheim creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Burdeos, en Francia, en 1895, publicando las reglas del método sociológico. Yo me acuerdo que yo compré ese libro en la universidad, en esa época, ¿no? Tiene una monografía sobre el suicidio, 1897, bastante fuerte, ¿no? ¿Qué más podemos leer aquí? Se dedicó a la investigación a través de los acercamientos psicológicos y orgánicos. A ver. Durkheim concibió la existencia de fenómenos específicamente sociales, hechos sociales, que constituyen unidades de estudio que no pueden ser abordadas como técnicas, con técnicas que no sean específicamente sociológicas. Veamos un poco más. Dice Durkheim que la sociedad está tanto fuera como dentro del individuo como tal. Veamos. Ok, en las reglas del método sociológico de 1895, Durkheim se apoya en la corriente positivista, ¿no? Ya que pretende estudiar la sociedad como una cosa, como un objeto, comprobar hipótesis a través de la realidad por un lado, agrega la estadística y por otro lado el razonamiento lógico. Con esto contribuye un método que se basa puramente en la observación de los hechos y en el rango de comprobación que puedan tener estos. Aquí se establecen 4 pasos fundamentales. Apariencia, preconcepciones o juicios a priori que se realizan principalmente en el análisis bibliográfico. Profundidad se averigua por la naturaleza y esencia de la organización social, la naturaleza del hecho como tal, y análisis recogido de los datos que proceden de la interpretación de esa recolección. En cuanto a su obra El suicidio, tiene que ver que la persona egoísta, ¿no? Que son personas demasiado débiles para comprometer con su propia vida. Vamos a ser más específicos, vamos a pasar a otra etapa y vamos a hacernos preguntas. ¿Cuáles son las ideas principales de Durkheim? Vamos directo al grano. Durkheim sostenía que un hecho social era un modo de ser influenciado por la cultura y el contexto social. ¿Estamos de acuerdo? Un hecho social era un modo de ser influenciado por la cultura y el contexto social. Los hechos sociales son conductas humanas, habituales, no dependientes de la constitución biológica ni psíquica de la persona. Veamos qué más. ¿Qué nos enseña Emilio Durkheim? Nos habla entonces, a consecuencia de esto, de una educación moral. La educación moral durkheimiana surge como una posibilidad de transformación de la sociedad. Estamos de acuerdo. Una sociedad que se apoyaría en la educación intelectual basada en un pensamiento racional y una sociedad moral. Esta moral, según Durkheim, permite la homogeneidad. ¿Cómo define Durkheim el hecho social? El hecho social es toda manera de ser fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o bien que es general en un conjunto. Bueno, ya basta de leer. Vamos a reaccionar a lo que estamos diciendo para que el público no me
no se me pierda, ¿no? De lo que estamos hablando. Existieron filósofos que fueron como los padres de la sociología, los precursores de la sociología, que son Saint-Simon y Augusto Comte. Ellos fueron antecesores de Emilio Durkheim. Por supuesto que Emilio Durkheim, Spencer, Max Weber, Carlos Marx, vienen mucho después de estos pensadores positivistas. Por supuesto que vienen mucho después. No estoy diciendo de que Durkheim sea marxista, no. Simplemente fueron pensadores que llegaron posteriormente a la corriente positivista de la teoría de los tres estados del desarrollo natural de las cosas. Emilio Durkheim habla de que es importante, por lo que acabamos de leer y por lo que recordamos, de la educación como herramienta fundamental para poder equilibrar, homogeneizar a una sociedad y a los pueblos, para que estén sintonizados y en colectivo ir avanzando en pro de grandes proyectos y objetivos. Eso lo habla Emilio Durkheim, o sea, la educación moral está por encima de todo, principalmente. Recuerdo yo la sociología norteamericana, la de Spencer, que la sociología orgánica. Si tenemos todo un sistema donde tenemos el cerebro, el estómago, el hígado, el páncreas, y vamos a suponer que el páncreas nos hace daño, todo el sistema convulsiona y entra en crisis. Por lo tanto, se necesita sanear esa parte del sistema para que el todo vuelva a tomar su curso, su cauce natural. No puede vivir el cerebro sin los brazos, sin el cuerpo, sin el corazón, no se puede. Todos somos un todo, todos somos un sistema como tal. Y Emilio Durkheim te habla de la sociología como de un punto de vista con rangos científicos, investigativos y estadísticos, como ciencia, midiendo el comportamiento social, midiendo la demografía, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, el comportamiento de esa sociedad como tal de manera científica. Esa es la diferencia de Comte con respecto a Emilio Durkheim. O sea, lo estoy tratando de decir lo más básico y simple posible, de tal forma que cualquier persona que pueda estar viendo este video lo pueda entender, lo pueda comprender. Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos aplicar estos pensadores en nuestra realidad actual? Por ejemplo, caso Venezuela. Para que se dé la teoría de los tres estados de Augusto Comte hay que sanear la sociedad. Se necesita regresar a materias como formación social, moral y cívica, policultura, la formación del ciudadano como tal, taller de respetos de convivencia, la cortesía, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, con su permiso, permiso para hablar, permiso para pasar, permiso para tomar tal cosa, eh, el respeto del espacio de cada quien, el espacio de cada quien, sin envidias, sin traiciones. ¿Por qué? Porque si tú envidias las cosas del otro, necesariamente la vida le da esas cosas al otro porque el otro puede mantener esas cosas. No te las da a ti te da lo que la vida te proporciona, lo que te mereces, en verdad. Lo que has conseguido según tu desarrollo de pensamiento intelectual y tus capacidades. Eso es lo que sucede. Y si nos sentimos
juntos en un mismo territorio, con una misma música, con una misma cultura, el folclore, las tradiciones, las raíces culturales. No se imaginan lo importante que son estos símbolos, estos códigos, esta semiótica para una sociedad. De tal forma que la venezolanidad o la zulianidad o el larense o el oriental o el andino no necesariamente tiene que estar asociado su cultura a una ideología política, pero sí puede abrazar, querer y proteger las enseñanzas de sus ancestros, la artesanía, la música, la comida, las costumbres, las fiestas tradicionales. Eso es lo que nos da nuestra identidad cultural, que debemos preservar y no permitir que pasen a un periodo de extinción. ¿Qué otra cosa podemos decir? Necesitamos capacitar al venezolano como tal, como lo dice Emilio Durkheim, a nuestra sociedad, o al latinoamericano o al hispanoamericano que nos esté viendo. Hay que faltar mucha capacitación para que se dé la autosuficiencia y la resiliencia emocional. Necesitamos herramientas fundamentales donde podamos ahorrar tiempo, esfuerzo y energía, y esa persona funcione bajo presión, bajo crisis, bajo ciertas circunstancias en la cual pueda resolver y no convertirse en parte del problema. Por eso es que estoy de acuerdo plenamente con Emilio Durkheim. Emilio Durkheim, por supuesto que es una concepción de la sociología más evolucionada que el propio Augusto Comte de la teoría de los tres estados, que es el cauce natural de la sociedad, el estado que existe, el estado deseado y el estado positivista. Es muy diferente porque Emilio Durkheim te habla de la preparación del individuo como tal, de tal forma que esa sociedad homogeneizada, bien capacitada, bien preparada, puede ser próspera y puede sanearse por sí misma. ¿Qué estamos viviendo en la Venezuela actualmente si terminamos con este video? Hay una sociedad enferma, polarizada, estamos llenos de mentirosos, de estafadores, de corruptos, de politiqueros que no hacen política, sino politiquería, pudiéramos decir, demagogos, vendedores de esperanza, y a la larga te visitan una comunidad y una vez si llegan a accesar al poder, se olvidan de esa comunidad, se olvidan de esas personas y ellos piensan que Venezuela es el palacio donde ellos están, el sistema de gobierno, las cámaras de televisión y ya está ahí, ya está. Y uno que otros actos con compromisos que puedan tener dentro de su trabajo. Entonces las penurias de los servicios públicos, si el presidente que antecedió al actual que tenemos, en vez de estar haciendo dádivas con Petrocaribe y otras islas tan importantes como Cuba, hubiera mirado hacia adentro en una introspectiva social y hubiera mejorado significativamente cada estado como si fuera un país, pues. Tú quieres hacer la gran América, la gran Colombia americana. Comienza con tu país, con los estados, con los venezolanos, y recorre el país y ponte en sintonía, en contacto y termina los muchos proyectos que quedaron inconclusos por el desfalco que se le hizo a la nación. Y, y en vez de partir haciendas, buscar la manera
de que aquellas tierras que hacen falta proyectos, esas personas que estén dispuestas a trabajar y que pasen por distintos filtros de selección puedan impulsarse paso a paso para que puedan rendir frutos, pero cuando hay producción agrícola y agropecuaria se necesita transporte, hacía falta el famoso, el red, la red ferroviaria, hubiera sido muy segura y muy rápida para llevar alimento a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades del país. Y invertir todos esos dólares, sembrar el dinero del petróleo en nuestra sociedad, y en verdad no hubiera sido necesario tanta devaluación, no hubiera sido tan necesario tanta inflación, sino de por sí Venezuela hubiera sido próspera en el turismo, próspera en lo industrial, próspera no solamente en PDVSA, sino, bueno, PDVSA tendría que estar como una empresa a uno, pero con las contratistas petroleras, en vez de buscar la guerra y la confrontación, buscar socios comerciales que nos ayudasen a impulsar la economía venezolana y el Producto Interno Bruto a llegar a límites de estabilidad y paz social, ¿verdad? Eso es lo que... Y siempre por delante exaltando lo nuestro. Siempre por delante exaltando lo nuestro. Un verdadero venezolano mira a su pueblo, mira a su gente, mira a su gobierno eh, como instrumento de facilitarles la vida al venezolano de a pie, al venezolano común y también al, ¿por qué no?, a la empresa privada para que genere puestos de trabajo y se le dé posibilidades de exportación sin empresas de maletín, sino reales y concisas que traigan dividendos y divisas y fortalezcan el bolívar tal cual como debió ser. Ahora estamos en una situación tan difícil que como el bolívar se ha devaluado tanto, prácticamente no compra nada en el exterior. Por esa razón, estamos llegando a una situación tan difícil, tan crítica para podernos sostener ante tanta inflación, porque todo está dolarizado, menos los sueldos y salarios y las jubilaciones, que se está analizando, pero muy tardíamente. Debieron tomarse la decisión hace años, el poder adquirir una moneda que nos conecte con los principales socios comerciales de este país. La mayoría de los venezolanos estamos convencidos de que el dólar hubiera sido la moneda ideal. Pero una cosa es lo que piensa el pueblo venezolano y otra cosa es lo que piensa la gente del gobierno que está instalado en el poder. Bueno, amigo Godoy, o que recuerdo yo que tu nick se llamaba Godoy en YouTube, o amigo Berimisamir, fueron dos épocas, fueron hombres no contemporáneos. Primero llegó Saint Simon, Augusto Conte, luego llegó Spencer, llegó Emilio Durkheim, después llegó Max Weber, el alemán Max Weber. Si en verdad les gustó el video, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien, en verdad les gustó. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido seas, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como debió ser. Les habló Ernesto Rondón. Perdón por la tardanza, estimado amigo Godoy o Berimisamir o lo como te llame.
Perdón por haber tardado 5 días en realizar este video, pero lo importante es arrancar y exponer y bueno, y aquí en compartiendo ideas y opiniones, aquí en verdad todos crecemos. Yo busqué, intenté traer esos pensadores del siglo XIX y de qué manera poder utilizar eso que nos enseñaron esas personas del pasado, de la historia, poderlos aplicar a nuestra realidad latinoamericana, hispanoamericana, o en mi caso, en mi realidad actual de mi país, Venezuela. Le hablo Ernesto Rondón, estamos a 7 de agosto 2023, son las 5:16 de la tarde. Bendiciones para todos.